Levítico capítulo 5, versículo 1. Si alguien peca por negarse a declarar bajo juramento lo que vio o escuchó, sufrirá las consecuencias de su pecado. Si alguien sin darse cuenta toca alguna cosa ritualmente impura, tal como el cadáver de un animal impuro, sea o no doméstico, o el cadáver de un reptil impuro, se vuelve impuro él mismo y es culpable. Si alguien sin darse cuenta toca alguna impureza humana, cualquiera que ésta sea, se vuelve impuro él mismo, pero al darse cuenta será culpable. Si alguien hace uno de esos juramentos que acostumbra a hacer a la ligera y sin saberlo jura hacer bien o mal, ha pecado. Pero al darse cuenta será culpable de haber hecho ese juramento. Si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, deberá reconocer que ha pecado y llevarle al Señor en sacrificio expiatorio por la culpa del pecado cometido una hembra del rebaño, que podrá ser una oveja o una cabra. Así el sacerdote hará expiación por ese pecado. Si a alguien no le alcanza para comprar ganado menor, entonces le llevará al Señor como sacrificio por la culpa del pecado cometido 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, una de las aves como sacrificio por el pecado y la otra como holocausto. Se las llevará al sacerdote, quien primero ofrecerá el ave para el sacrificio expiatorio. Para esto le retorcerá el cuello, pero sin desprenderle del todo la cabeza. Luego rociará un poco de la sangre del sacrificio expiatorio en un costado del altar, y al pie del altar exprimirá el resto de la sangre. Es un sacrificio expiatorio. Con la segunda ave hará un holocausto, como ya ha sido prescrito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado cometido, y ese pecado le será perdonado. Si a esa persona tampoco le alcanza para comprar 2 tórtolas o 2 pichones, presentará entonces en sacrificio expiatorio, como ofrenda por el pecado cometido, 2 litros de flor de harina. Como se trata de un sacrificio expiatorio, no se le pondrá aceite ni incienso. Llevará este sacrificio al sacerdote, quien tomará un puñado de la ofrenda memorial y lo quemará en el altar junto con los sacrificios presentados por fuego al Señor. Es un sacrificio expiatorio. Así el sacerdote hará expiación por el pecado cometido en alguna de estas cosas, y ese pecado le será perdonado. El resto de la ofrenda será para el sacerdote, como sucede con la ofrenda de cereal. El Señor le dijo a Moisés: si alguien comete una falta y peca inadvertidamente contra lo que ha sido consagrado al Señor, le llevará al Señor un carnero sin defecto como sacrificio por la culpa. Su precio será tasado en plata, según la tasación oficial del santuario. Es un sacrificio por la culpa. Además, el culpable hará restitución por haber pecado contra lo consagrado, añadiendo la 5ª parte, la cual entregará al sacerdote. Así el sacerdote hará expiación por él mediante el carnero del sacrificio por la culpa, y ese pecado le será perdonado. Si alguien peca inadvertidamente e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, es culpable y sufrirá las consecuencias de su pecado. Le llevará al sacerdote un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de esa persona cometido inadvertidamente, y ese pecado le será perdonado. Es un sacrificio por la culpa de la que se hizo acreedor por pecar contra el Señor. 6, versículo 1. El Señor le dijo a Moisés: si alguien comete una falta y peca contra el Señor al defraudar a su prójimo en algo que se dejó a su cuidado, o si roba u oprime a su prójimo despojando de lo que es suyo, o si encuentra algo que se perdió y niega tenerlo, o si comete perjurio en alguna de las cosas en que se acostumbra a pecar, será culpable y deberá devolver lo que haya robado o quitado,
o lo que se le haya dado a guardar, o el objeto perdido que niega tener, o cualquier otra cosa por la que haya cometido perjurio. Así que deberá restituirlo íntegramente y añadir la quinta parte de su valor. Todo esto lo entregará a su dueño el día que presente su sacrificio por la culpa. Le llevará al Señor un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Lo presentará al sacerdote, quien hará expiación ante el Señor por esa persona, y cualquier cosa por la que se haya hecho culpable le será perdonada. El Señor le dijo a Moisés que les ordenara a Aarón y a sus hijos: esta es la ley respecto al holocausto. El holocausto se dejará arder sobre el altar toda la noche hasta el amanecer, y el fuego del altar se mantendrá encendido. El sacerdote, vestido con su túnica de lino y su ropa interior de lino, removerá las cenizas del holocausto consumido por el fuego sobre el altar y las echará a un lado del altar. Luego se cambiará de ropa y sacará del campamento las cenizas, llevándolas a un lugar ritualmente impuro. Mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar. No deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de éste colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca, siempre deberá estar encendido. Esta es la ley respecto a la ofrenda del cereal. Los hijos de Aarón la presentarán ante el Señor delante del altar. El sacerdote tomará de la ofrenda un puñado de flor de harina con aceite, así como todo el incienso que está sobre la ofrenda de cereal. Todo esto lo quemará en el altar como ofrenda memorial de aroma grato al Señor. Aarón y sus hijos se comerán el resto de la ofrenda, pero sin levadura, y en un lugar santo, que pondrá ser el atrio de la tienda de reunión. No se cocerá con levadura, porque esa es la porción que les doy de mis sacrificios presentados por fuego. Es una porción sumamente sagrada, como lo son el sacrificio expiatorio y el sacrificio por la culpa. Todos los hijos varones de Aarón podrán comer de ella. Es un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes respecto a los sacrificios presentados por fuego al Señor. Cualquier cosa que toque los sacrificios quedará consagrada. El Señor le dijo a Moisés: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos deben presentar al Señor el día en que sean ungidos. 2 kilos de flor de harina como ofrenda regular de cereal. Una mitad de la ofrenda se presentará por la mañana y la otra mitad por la tarde. Se preparará con aceite en una sartén y se llevará amasada y se presentará en porciones como una ofrenda de cereal de aroma grato al Señor. La preparará el hijo de Aarón que lo suceda como sacerdote ungido. Este es el estatuto perpetuo del Señor. La ofrenda se quemará completamente. No se comerá ninguna de las ofrendas que presenten los sacerdotes. Todas deberán quemarse por completo. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a Aarón y a sus hijos: esta es la ley respecto al sacrificio expiatorio. La víctima deberá ser degollada ante el Señor en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Es algo sumamente sagrado. El mismo sacerdote que ofrezca el sacrificio expiatorio deberá comérselo. Se lo comerá en un lugar santo que podrá ser el atrio de la tienda de reunión. Cualquier cosa que toque la carne del sacrificio quedará consagrada. Si su sangre llega a salpicar algún vestido, éste deberá lavarse en un lugar santo. Además, deberá romperse la vasija de barro en que se haya cocido el sacrificio, pero si se cuece en una vasija de bronce, ésta se restregará y se enjuagará con agua. Todo varón entre los sacerdotes podrá comer del sacrificio. Es algo sumamente sagrado, pero no se comerá ningún sacrificio expiatorio cuya sangre haya sido llevada a la tienda de reunión para hacer propiciación en el santuario.
Este sacrificio se consumirá. Levítico, en el fuego. Capítulo 7, versículo 1. Esta es la ley respecto al sacrificio por la culpa, el cual es sumamente sagrado. La culpa deberá ser degollada en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto, y su sangre será derramada alrededor del altar. Luego se ofrecerá toda su grasa, la cola, la grasa que cubre los intestinos, los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. El sacerdote quemará todo esto en el altar como ofrenda presentada por fuego al Señor. Es un sacrificio por la culpa. Todo varón entre los sacerdotes podrá comer del sacrificio, pero deberá comerlo en un lugar santo. Es algo sumamente sagrado. La misma ley se aplica tanto al sacrificio expiatorio como al sacrificio por la culpa. El animal pertenecerá al sacerdote que haga propiciación con él. La piel de la víctima del holocausto también será para el sacerdote que la ofrezca. Asimismo, toda ofrenda de cereal cocida al horno, a la olla o a la sartén, será del sacerdote que la ofrezca. Toda ofrenda de cereal, ya sea seca o amasada con aceite, pertenecerá a todos los hijos de Aarón por partes iguales. Esta es la ley respecto al sacrificio de comunión que se ofrece al Señor. Si se ofrece en acción de gracias, entonces se ofrecerán también panes sin levaduras, amasados con aceite, obleas sin levadura, untadas con aceite, o panes de flor de harina amasados con aceite. Junto con el sacrificio de comunión, en acción de gracias, se deberá presentar una ofrenda de pan con levadura. De toda ofrenda deberá presentarse una parte como contribución al Señor, y se destinará al sacerdote a quien le corresponda derramar la sangre del sacrificio de comunión. La carne de este sacrificio deberá comerse el día en que se ofrezca, sin dejar nada para el día siguiente. Si el sacrificio tiene que ver con un voto, o si se trata de una ofrenda voluntaria, no solo se comerá en el día que se ofrezca el sacrificio, sino que podrá comerse el resto al día siguiente. Pero toda la carne que quede hasta el tercer día se quemará en el fuego. Si alguna carne del sacrificio de comunión llega a comerse al tercer día, tal sacrificio no será válido ni se tomará en cuenta, porque la carne ya está descompuesta. El que coma sufrirá las consecuencias de su pecado. No deberá comerse la carne que haya tocado alguna cosa ritualmente impura, sino que se quemará en el fuego. En cuanto a la carne, toda persona pura podrá comerla. Si una persona impura come la carne ofrecida al Señor en el sacrificio de comunión, será eliminada de su pueblo. Si alguien toca cualquier clase de impureza humana, o de animal, o de algo detestable, y luego come la carne ofrecida al Señor en sacrificio de comunión, será eliminado de su pueblo. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: ustedes no comerán grasa de ganado vacuno, ovino o cabrino. La grasa de un animal muerto o destrozado podrá usarse con cualquier otro fin menos para comerla. Todo el que coma grasa de animales presentados como ofrenda por fuego al Señor será eliminado de su pueblo. Vivan donde vivan, ustedes no comerán grasa ni sangre alguna, sea de ave o de otro animal. Todo el que coma cualquier clase de sangre será eliminado de su pueblo. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: el que ofrezca al Señor un sacrificio de comunión deberá presentar al Señor parte de ese sacrificio y presentarle también una ofrenda por fuego. Llevará la grasa y el pecho, y mecerá ante el Señor el pecho de la víctima como ofrenda mecida. El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos.
Al sacerdote se le dará como contribución el muslo derecho del sacrificio de comunión. El muslo derecho será la porción del sacerdote a quien le toque ofrecer la sangre y la grasa del sacrificio, porque de los sacrificios de comunión que ofrecen los israelitas, yo he tomado el pecho mecido y el muslo para dárselos como contribución al sacerdote Aarón y a sus hijos. Este será un estatuto perpetuo entre los israelitas. De las ofrendas presentadas por fuego al Señor, esa es la porción consagrada para Aarón y sus hijos desde el día en que Moisés se los presentó al Señor como sacerdotes. El día en que fueren ungidos, el Señor ordenó a los israelitas darles esa porción. Es un estatuto perpetuo para sus descendientes. Esta es la ley respecto a los holocaustos, las ofrendas de cereales, los sacrificios expiatorios, los sacrificios por la culpa, los sacrificios de ordenación y los sacrificios de comunión. El Señor se la dio a Moisés en el monte Sinaí el día en que mandó a los israelitas presentarle ofrendas en el desierto. Capítulo 8, versículo 1. El Señor le dijo a Moisés: toma a Aarón y a sus hijos, junto con sus vestiduras, el aceite de la unción, el novillo para el sacrificio expiatorio, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y congrega a toda la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Moisés llevó a cabo la orden del Señor y consagró a la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Allí Moisés les dijo: esto es lo que el Señor nos ha ordenado hacer. Acto seguido, Moisés hizo que se acercaran Aarón y sus hijos, y los lavó con agua. Y Aarón le puso la túnica y se la ciñó con la faja. Luego lo cubrió con el manto y encima le puso el efod, ciñéndoselo con la cinta del mismo. Enseguida le colocó el pectoral y sobre este puso el urín y el tumín. Por último le colocó la tiara en la cabeza y en la parte delantera puso la placa de oro, símbolo de su consagración, tal como el Señor se lo había mandado. Después, Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el santuario y todo lo que había en él para consagrarlos. 7 veces roció el aceite sobre el altar para ungirlo y consagrarlo junto con el lavamanos y su base, y todos sus utensilios. Luego, para consagrar a Aarón, lo ungió derramando sobre su cabeza el aceite de la unción. Acto seguido, Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran, y los vistió con las túnicas, se las ciñó con la faja, y les sujetó las mitras, tal como el Señor se lo había mandado. Luego hizo traer el novillo del sacrificio expiatorio, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del novillo. Después Moisés lo degolló, y tomando un poco de sangre con el dedo, la untó en los cuernos alrededor del altar para purificarlo. El resto de la sangre la derramó al pie del altar, y así lo consagró e hizo propiciación por él. Luego Moisés tomó toda la grasa que recubre los intestinos, el lóbulo del hígado, los 2 riñones y su grasa, y los quemó en el altar. Pero el resto del novillo, es decir, la piel, la carne y el excremento, lo quemó en el fuego, fuera del campamento, tal como el Señor se lo había mandado. Moisés mandó traer el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y derramó la sangre alrededor del altar. Cortó luego el carnero en trozos y quemó la cabeza, los trozos y el sebo. Lavó con agua los intestinos y las patas. Luego quemó todo el carnero en el altar como holocausto de aroma grato, como ofrenda presentada por fuego al Señor, tal como el Señor se lo había mandado. Después Moisés mandó traer el otro carnero, el del sacrificio de ordenación,
Y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló, y tomando un poco de la sangre, se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Además, hizo que los hijos de Aarón se acercaran, y les untó sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego derramó la sangre alrededor del altar. Tomó la grasa y la cola y toda la grasa que recubre los intestinos, el lóbulo del hígado, los 2 riñones y su grasa, y el muslo derecho. Y tomando del canastillo que estaba colocado ante el Señor un pan sin levadura, una oblea y una torta de pan amasada con aceite, lo puso todo sobre la grasa y el muslo derecho. Todo esto lo puso sobre las manos de Aarón y de sus hijos, y Aarón lo ofreció ante el Señor como ofrenda mecida. Después se lo entregaron a Moisés, quien lo quemó en el altar, junto con el holocausto, como un sacrificio de ordenación de aroma grato, como una ofrenda presentada por fuego al Señor. Luego, de la parte de la ofrenda que le pertenecía, Moisés tomó el pecho de la víctima y se lo presentó al Señor como ofrenda mecida, tal como el Señor se lo había mandado. Moisés tomó un poco del aceite de la unción y de la sangre del altar y roció a Aarón y a sus hijos, junto con sus vestiduras. Así consagró Moisés a Aarón y a sus hijos, junto con sus vestiduras. Luego les dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: cuezan la carne a la entrada de la tienda de reunión y cómanla allí junto con el pan del sacrificio de ordenación, tal como lo ordené cuando dije: Aarón y sus hijos se lo comerán. Quemen después en el fuego el resto de la carne y del pan. Quédense 7 días a la entrada de la tienda de reunión, hasta que se complete el rito de su ordenación, que dura 7 días. El Señor mandó que se hiciera propiciación por ustedes, tal como se ha hecho hoy. Así que 7 días con sus noches se quedarán a la entrada de la tienda de reunión, cumpliendo con lo que el Señor ha prescrito para que no mueran. Así me lo ha mandado el Señor. Y Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había mandado por medio de Moisés. Versículo 1. Al 8º día Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. A Aarón le dijo: toma un becerro para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y preséntaselos al Señor. Diles después a los israelitas: traigan un macho cabrío para el sacrificio expiatorio, y un becerro y un cordero para el holocausto, ambos de 1 año y sin defecto. Traigan también un toro y un carnero para ofrecérselo al Señor como sacrificio de comunión. Y traigan una ofrenda de cereal amasada con aceite. El Señor se manifestará hoy ante ustedes. Los israelitas llevaron hasta la tienda de reunión lo que Moisés había mandado, y toda la comunidad se acercó y se quedó de pie ante el Señor. Y Moisés les dijo: esto es lo que el Señor les manda hacer, para que la gloria del Señor se manifieste ante ustedes. Después, Moisés le dijo a Aarón: acércate al altar y ofrece tu sacrificio expiatorio y tu holocausto. Haz propiciación por ti y por el pueblo. Presenta la ofrenda por el pueblo y haz propiciación por ellos, tal como el Señor lo ha mandado. Aarón se acercó al altar y degolló el becerro como sacrificio expiatorio por sí mismo. Sus hijos le llevaron la sangre y él mojó el dedo en la sangre y la untó en los cuernos del altar, derramando luego la sangre al pie del altar. Luego quemó en el altar la grasa, los riñones y el lóbulo del hígado del animal sacrificado, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. La carne y la piel las quemó fuera del campamento. Después, Aarón degolló la víctima del holocausto. Sus hijos le llevaron la sangre, y él la derramó alrededor del altar. También le fueron pasados los trozos del animal y la cabeza, y él lo quemó todo en el altar. Lavó los intestinos y las patas,
y luego quemó todo esto en el altar junto con el holocausto. Entonces Aarón presentó la ofrenda del pueblo, es decir, el macho cabrío del sacrificio expiatorio. Lo tomó y lo degolló, ofreciendo como sacrificio expiatorio, como hizo con el primero. Luego presentó la víctima del holocausto, la cual sacrificó en la forma prescrita. También presentó la ofrenda de cereal, y tomando un puñado la quemó en el altar, además del holocausto de la mañana. Después degolló el toro y el carnero como sacrificio de comunión por el pueblo. Sus hijos le llevaron la sangre y él la derramó alrededor del altar. Pero tomó la grasa del toro y del carnero, es decir, la cola, el sebo, que cubre los intestinos, los riñones y el lóbulo del hígado, y lo puso todo sobre el pecho de las víctimas para quemarlo en el altar. Aarón meció ante el Señor el pecho y el muslo derecho de las víctimas, y fue una ofrenda mecida, tal como Moisés se lo había mandado. Aarón levantó las manos hacia el pueblo y los bendijo. Una vez que terminó de ofrecer el sacrificio expiatorio, el holocausto y el sacrificio de comunión, se retiró del altar. Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión. Al salir, bendijeron al pueblo y la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. De la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y la grasa que estaban sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo. Capítulo 10, versículo 1. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenía por qué ofrecer, pues él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Moisés mandó llamar a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, vengan acá y retiren del santuario a sus hermanos, sáquenlos del campamento. Ellos se acercaron y tomándolos por las túnicas, se los llevaron fuera del campamento, tal como Moisés lo había ordenado. Luego Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar, no anden ustedes con el pelo despeinado, ni se rasguen los vestidos. Así no morirán ustedes, ni se irritará el Señor contra toda la comunidad. Sus hermanos israelitas harán duelo por el incendio que produjo el Señor, pero ustedes no vayan a salir de la tienda de reunión, no sea que mueran, porque el aceite de la unción del Señor está sobre ustedes. Y ellos hicieron lo que Moisés les dijo. El Señor le dijo a Aarón, ni tú ni tus hijos deben beber vino ni licor cuando entren en la tienda de reunión, pues de lo contrario morirán. Este es un estatuto perpetuo para tus descendientes, para que puedan distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, y puedan también enseñar a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dado a conocer por medio de Moisés. Moisés le dijo a Aarón y también a Eleazar e Itamar, los hijos que le quedaban a Aarón, tomen el resto de la ofrenda del cereal presentada al Señor y cómanla sin levadura junto al altar, porque es sumamente sagrada. Cómanla en un lugar santo, porque así se ha mandado. Es un estatuto para ti y para tus hijos con respecto a la ofrenda presentada por fuego al Señor. Tú y tus hijos e hijas podrán comer también en un lugar puro el pecho que es ofrenda mecida y el muslo dado como contribución. Ambos son parte de los sacrificios de comunión de los israelitas, y a ti y a tus hijos se les ha dado como estatuto. Tanto el muslo como el pecho serán presentados junto con la ofrenda de la grasa, para ofrecérselos al Señor, como ofrenda mecida. Será un estatuto perpetuo para ti y para tus hijos, tal como lo ha mandado el Señor.
Moisés pidió con insistencia el macho cabrío del sacrificio expiatorio, pero éste ya había sido quemado en el fuego. Irritado con Eleazar e Itamar, los hijos sobrevivientes de Aarón, les preguntó: ¿por qué no comieron el sacrificio expiatorio dentro del santuario? Es un sacrificio sumamente sagrado. Se les dio para quitar la culpa de la comunidad y para hacer propiciación por ellos ante el Señor. Si no se introdujo en el lugar santo la sangre del macho cabrío, ustedes debieron haberse comido el animal en el área del santuario tal como se lo mandé. Entonces Aarón le respondió a Moisés: hoy mis hijos ofrecieron ante el Señor un sacrificio expiatorio y su holocausto, y es cuanto tenía que sucederme semejante desgracia. Si hoy hubiera yo comido el sacrificio expiatorio, ¿le habría parecido correcto al Señor? Al oír esto, Moisés quedó satisfecho con la respuesta. Versículo 1. El Señor les ordenó a Moisés y a Aarón que les dijeran a los israelitas: de todas las bestias que hay en la tierra firme, estos son los animales que ustedes podrán comer. Los rumiantes que tienen la pezuña partida en dos. Hay, sin embargo, rumiantes que no tienen la pezuña partida. De esos animales no podrán comer los siguientes: el camello, porque es rumiante, pero no tiene la pezuña partida. Este animal será impuro para ustedes. El conejo, porque es rumiante, pero no tiene la pezuña partida. Este animal será impuro para ustedes. La liebre, porque es rumiante, pero no tiene la pezuña partida. Este animal será impuro para ustedes. El cerdo, porque tiene la pezuña partida en dos, pero no es rumiante. Este animal será impuro para ustedes. No comerán la carne ni tocarán el cadáver de estos animales. Ustedes los considerarán animales impuros. De los animales que hay en las aguas, es decir, en los mares y en los ríos, ustedes podrán comer los que tengan aletas y escamas. En cambio, considerarán inmundos a todos los animales de los mares y de los ríos que no tengan ni aletas ni escamas, sean reptiles u otros animales acuáticos. No comerán su carne y rechazarán su cadáver, porque ustedes los considerarán animales inmundos. Todo animal acuático que no tenga aletas ni escamas será para ustedes un animal inmundo. Las siguientes aves ustedes las rechazarán y no las comerán, porque las considerarán animales inmundos: el águila, el quebrantahuesos, el águila marina, toda clase de milanos y gavilanes, toda clase de cuervos, el avestruz, la lechuza, toda clase de gaviotas, el búho, el abetoro, el cisne, la lechuza nocturna, el pelícano, el buitre, la cigüeña, toda clase de garzas, la abubilla y el murciélago. A todo insecto alado que camina en cuatro patas lo considerarán ustedes un animal inmundo. Hay, sin embargo, algunos insectos alados que caminan en cuatro patas y que ustedes podrán comer, los que, además de sus patas, tienen zancas para saltar. Y también toda clase de langostas, grillos y saltamontes. Pero a los demás insectos alados, que caminan en cuatro patas, ustedes los considerarán animales inmundos. Ustedes quedarán impuros por lo siguiente: todo el que toque el cadáver de esos animales quedará impuro hasta el anochecer. Todo el que recoja alguno de estos cadáveres deberá lavarse la ropa y quedará impuro hasta el anochecer. Considerarán impuro a todo animal que no tenga la pezuña partida ni sea rumiante. Cualquiera que lo toque quedará impuro. De los animales de cuatro patas tendrán por impuro a todo el que se halla sobre sus plantas. Cualquiera que toque su cadáver quedará impuro hasta el anochecer. Y todo el que lo recoja deberá lavarse la ropa y quedará impuro hasta el anochecer. Y estos animales ustedes los considerarán impuros. Entre los animales que se arrastran, ustedes consideran impuros a la comadreja, al ratón, a toda clase de lagartos, a los saltamontes, a la iguana, al camaleón y a la salamandra.
Estos son los animales que ustedes considerarán impuros entre los que se arrastran. Todo el que toque el cadáver de estos animales quedará impuro hasta el anochecer. Cuando el cadáver de algún animal impuro toque algún objeto de madera, o ropa, o piel, o un saco, o cualquier utensilio de uso cotidiano, tal objeto quedará impuro. Deberá lavarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Entonces volverá a ser puro. Si el cadáver de alguno de estos animales cae dentro de una vasija de barro, todo lo que la vasija contenga quedará impuro y habrá que romperla. Todo alimento sobre el que caiga agua de dicha vasija quedará impuro. Lo mismo sucederá con todo líquido que haya en la vasija. Cualquier cosa sobre la que caiga parte de estos cadáveres quedará impura, y habrá que destruir los hornos y los fogones con los que se haya entrado en contacto. Los cadáveres son impuros, y así deberán considerarlos. Solo las fuentes o las cisternas que recogen agua permanecerán puras. Cualquier cosa que toque un cadáver quedará impura. Si alguno de estos cadáveres cae sobre la semilla destinada a la siembra, la semilla permanecerá pura. Pero si la semilla se remoja con agua y alguno de estos cadáveres cae sobre ella, deberá considerarse impura. Si muere algún animal de los que está permitido comer, quien toque su cadáver quedará impuro hasta el anochecer. Quien coma la carne de ese cadáver se lavará la ropa y quedará impuro hasta el anochecer. Quien lo recoja se lavará la ropa y quedará impuro hasta el anochecer. No comerán ustedes ninguno de los animales que se arrastran porque son inmundos. No comerán ningún animal que se arrastre sobre su vientre o que se apoye sobre sus plantas o que tenga más de 4 patas. En resumen, no comerán ustedes ningún animal que se arrastra porque es inmundo. Es decir, no se contaminen por causa de su inmundicia, pues son animales inmundos. Yo soy el Señor Dios. Así que santifíquese y manténganse santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto, para ser su Dios. Sean pues santos, porque yo capítulo 12, versículo 1. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: cuando una mujer conciba y dé a luz un niño, quedará impura durante 7 días, como lo es en el tiempo de su menstruación. Al 8º día, el niño será circuncidado. La madre deberá permanecer 33 días más purificándose de su flujo de sangre. No tocará ninguna otra cosa santa, ni irá al santuario hasta que termine su periodo de purificación. Si da a luz una niña, la madre quedará impura durante 2 semanas, como lo es el tiempo de su menstruación, y permanecerá 66 días más purificándose de su flujo de sangre. Una vez cumplido su periodo de purificación, sea que haya tenido un niño o una niña, tomará un cordero de 1 año como holocausto y un pichón de paloma o una tórtola como sacrificio expiatorio, y los llevará al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión, quien los ofrecerá ante el Señor. Así el sacerdote hará propiciación por la mujer y la purificará de su flujo de sangre. Esta es la ley concerniente a la mujer que dé a luz un niño o una niña, pero si no le alcanza para comprar un cordero, tomará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno como holocausto y el otro como sacrificio expiatorio. Así el sacerdote hará propiciación por la mujer y ella quedará purificada. Versículo 1. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: cuando a una persona le salga en la piel alguna inflamación, erupción o mancha blancuzca que pueda convertirse en infección, se la llevará al sacerdote Aarón o a alguno de sus descendientes, los sacerdotes. El sacerdote examinará la llaga.
Si el vello en la parte afectada se ha puesto blanco y la llaga se ve más hundida que la piel, entonces se trata de una enfermedad infecciosa. Después de examinar a la persona, el sacerdote la declarará impura. Si la mancha blancuzca no se ve más hundida que la piel, ni el vello se le ha puesto blanco, el sacerdote aislará a la persona enferma durante 7 días, y al 7º día la examinará de nuevo. Si juzga que la infección no ha seguido extendiéndose sobre la piel, aislará a esa persona otros 7 días. Cumplidos los 7 días, el sacerdote la examinará otra vez, y si el mal no se ha extendido sobre la piel, sino que ha disminuido, la declarará pura. No era más que una erupción, así que la persona enferma se lavará la ropa y quedará pura. Si la erupción se le sigue extendiendo sobre la piel luego de haberse presentado ante el sacerdote para su purificación, la persona enferma tendrá que volver a presentarse ante él. El sacerdote la examinará y si la erupción se ha extendido sobre la piel, declarará impura a esa persona, pues se trata de una enfermedad infecciosa. Cuando una persona tenga una infección en la piel, deberá ser llevada ante el sacerdote, quien la examinará, y si ocurre que la inflamación y el vello se han puesto blancos y se ve la carne viva, se trata de una infección crónica. El sacerdote declarará impura a tal persona, pero no hará falta aislarla otra vez porque ya se sabe que es impura. Si la infección se ha extendido sobre la piel de tal manera que hasta donde el sacerdote pueda ver cubre toda la piel de la persona enferma, entonces el sacerdote la examinará. Si ve que la infección le cubre todo el cuerpo, la declarará pura. Esa persona es pura porque todo el cuerpo se le ha puesto blanco, pero será impura en el momento en que le aparezca una llaga ulcerosa. Cuando el sacerdote examine la carne viva, declarará impura a esa persona. La carne viva es impura, pues se trata de una enfermedad infecciosa. Pero si la llaga ulcerosa se le pone blanca, la persona enferma deberá ir al sacerdote para que la examine. Si la llaga se le ha puesto blanca, el sacerdote declarará pura a esa persona, y en efecto lo será. Si alguien ha tenido un absceso en la piel y luego sana, pero en el sitio del absceso le aparece una inflamación blancuzca o una mancha rojiza, deberá presentarse ante el sacerdote para que lo examine. Si la inflamación se ve más hundida que la piel y el vello se le ha puesto blanco, el sacerdote lo declarará impuro. Se trata de una enfermedad infecciosa que ha brotado en el sitio donde estaba el absceso. Pero si al examinar al enfermo encuentra al sacerdote que el vello no se le ha puesto blanco y que el absceso se ve más hundido que la piel, y este absceso no se ha hundido más que la piel, sino que ha disminuido, entonces aislará al enfermo durante 7 días. Si el absceso se extiende sobre la piel, declarará impuro al enfermo, pues se trata de una enfermedad. Si el absceso no se desarrolla ni la mancha blanca se extiende, sino que ha cicatrizado, declarará puro al enfermo. Si alguien se quema y sobre la quemadura le aparece una mancha blancuzca o rojiza, el sacerdote deberá examinarla. Si el vello de la mancha se le ha puesto blanco y la mancha misma se ve más hundida que la piel, se trata de una enfermedad infecciosa que brotó en el sitio de la quemadura. El sacerdote declarará impuro al enfermo, pues se trata de una infección. Si al examinar la quemadura encuentra el sacerdote que el vello no se ha puesto blanco ni la mancha se ve más hundida que la piel, sino que ha disminuido, entonces aislará al enfermo durante 7 días. Al 7º día, el sacerdote volverá a examinarlo, y si observa que la mancha se ha extendido sobre la piel, lo declarará impuro, pues se trata de una infección. En cambio, si la mancha blancuzca no se ha seguido extendiendo sobre la piel, se trata solo de la inflamación de la quemadura. Entonces, el sacerdote lo declarará puro, ya que se trata solo de una quemadura cicatrizada. Si a un hombre o a una mujer le sale una llaga en la cabeza o en el mentón, el sacerdote deberá examinar la llaga.
Si ésta se ve más hundida que la piel y el pelo se ve amarillento y delgado, declarará impuro al enfermo. Se trata de tiña, que es una infección en la cabeza o en el mentón. Pero si al examinar la llaga tiñosa el sacerdote ve que no está más hundida que la piel, ni tiene pelo negro, aislará al enfermo de tiña durante 7 días. Al 7º día el sacerdote deberá examinar otra vez al enfermo. Si la tiña no se ha extendido, ni tiene pelo amarillento, ni se ve más hundida que la piel, entonces el enfermo se afeitará el pelo, pero no la parte afectada, y el sacerdote lo aislará otros 7 días. En el 7º día el sacerdote volverá a examinar al enfermo. Si la tiña no se ha extendido por la piel, ni se ve más hundida que ésta, la declarará puro. Entonces el enfermo se lavará la ropa y quedará puro. Si después de su purificación la tiña se extiende por toda la piel, el sacerdote deberá examinarlo. Si la tiña se ha extendido por toda la piel, ya no hará falta que el sacerdote busque pelo amarillento, porque el enfermo es impuro. En cambio, si considera que la tiña no se ha desarrollado y nota que le ha crecido pelo negro, entonces el enfermo ha sanado. Es puro, y así deberá declararlo el sacerdote. Si a un hombre o a una mujer le salen manchas blancuzcas en la piel, el sacerdote deberá examinarlas. Si las manchas resultan ser blancuzcas, se trata solo de una erupción cutánea, de modo que la persona es pura. Si a alguien se le cae el pelo de la nuca y se queda calvo, es puro. Si se le cae el pelo de las sienes y se queda calvo, también es puro. Pero si en su calvicie de la nuca o de las sienes le aparece una llaga rojiza, se trata de una infección que le ha brotado en la parte calva. El sacerdote deberá examinarlo. Si la inflamación es rojiza, parecida a las infecciones de la piel, se trata entonces de una persona infectada e impura. El sacerdote lo declarará impura por esa llaga en la cabeza. La persona que contraiga una infección se vestirá de harapos y no se peinará. Con el rostro semicubierto irá gritando, impuro, impuro, y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. Es impuro, así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. Cuando la ropa de lana o de lino se llene de moho, o ésta aparezca en la urdimbre o trama del lino o de la lana o en algún cuero o artículo de piel, y su color sea verduzco o rojizo, se trata de una infección de moho, y deberá mostrársele al sacerdote, quien examinará la mancha y aislará durante 7 días el objeto infectado. El 7º día el sacerdote examinará la mancha. Si ésta se ha extendido en la ropa o en la urdimbre o en la trama, o en el cuero o en cualquier artículo de piel, se trata de un moho corrosivo. Tal objeto es impuro. Se le prenderá fuego a la ropa o a la urdimbre trama de lana o de lino, o cualquier artículo de piel que haya sido infectado, porque se trata de un moho corrosivo. El objeto deberá ser quemado. Si al examinar el objeto el sacerdote observa que la mancha no se ha extendido sobre el vestido ni sobre la urdimbre, trama, lana, lino o cualquier artículo de cuero, entonces mandará lavar el objeto infectado y lo aislará otros 7 días. Una vez lavado el objeto, el sacerdote procederá a examinarlo. Si observa que la mancha no ha cambiado de aspecto, dicho objeto será considerado impuro aun cuando la mancha no se haya extendido. El objeto será quemado por estar corroído, sea por dentro o por fuera. Si después de lavado el objeto, el sacerdote lo examina y observa que la mancha ha disminuido, deberá arrancar la parte manchada del vestido, del cuero, de la urdimbre o de la trama. Si la mancha reaparece en la ropa, en la urdimbre, en la trama o en cualquier artículo de piel, significa que ha vuelto a brotar. La parte infectada será quemada, pero toda ropa, urdimbre, trama o artículo de piel que al lavarse pierda la mancha, se volverá a lavar y el objeto quedará puro. Esta es la ley respecto al moho que infecta la ropa,
la lana, el lino, la urdimbre, la trama o cualquier artículo de piel para poder declararlos puros. Levítico capítulo 14, versículo 1. El Señor le dijo a Moisés: esta es la ley que se aplicará para declarar pura a una persona infectada. Será presentada ante el sacerdote, quien la examinará fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que la persona infectada se ha sanado de su enfermedad, mandará traer para la purificación de esa persona 2 aves vivas y puras, un pedazo de madera de cedro, un paño escarlata y una rama de hisopo. Después el sacerdote mandará degollar la primera ave sobre una vasija de barro llena de agua de manantial. Tomará la otra ave viva, la madera de cedro, el paño escarlata y la rama de hisopo, y mojará todo esto junto con el ave viva en la sangre del ave que fue degollada sobre el agua del manantial. Luego rociará 7 veces a quien va a ser purificado de la infección y lo declarará puro. Entonces dejará libre a campo abierto el ave viva. El que se purifica deberá lavarse la ropa, afeitarse todo el pelo y bañarse, y así quedará puro. Después de esto podrá entrar en el campamento, pero se quedará fuera de su carpa durante 7 días. Al 7º día se rapará por completo el cabello, la barba y las cejas, se lavará la ropa y se bañará. Así quedará puro. Al 8º día, el que se purifica deberá traer 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año, también sin defecto. Como ofrenda de cereal, traerá 6 kilos de flor de harina amasada con aceite, junto con 1/3 de litro de aceite. El sacerdote que oficia en la purificación presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión al que se purifica y a sus ofrendas. Después el sacerdote tomará uno de los corderos y junto con el aceite lo ofrecerá como sacrificio por la culpa. Lo mecerá ante el Señor, pues se trata de una ofrenda mecida. Después degollará al cordero en el lugar santo, donde se degüellan las víctimas del sacrificio expiatorio y del holocausto, para que el sacrificio por la culpa, al igual que el sacrificio expiatorio, pertenecen al sacerdote. Se trata de algo sumamente sagrado. Luego tomará el sacerdote un poco de sangre del sacrificio por la culpa y la untará en el lóbulo de la oreja derecha y en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho del que se purifica. El sacerdote tomará un poco de aceite y se lo echará en la palma de la mano izquierda. Mojará el índice de la mano derecha en el aceite que tiene en la palma izquierda y rociará el aceite 7 veces ante el Señor. Luego el aceite que le quede en la mano, el sacerdote untará un poco en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho del que se purifica, sobre la sangre del sacrificio por la culpa. El sacerdote derramará sobre la cabeza del que se purifica el aceite que le quede en la mano. De este modo, celebrará ante el Señor el rito de propiciación por él. A continuación, el sacerdote ofrecerá el sacrificio expiatorio, haciendo propiciación por el que se purifica de su impureza. Hecho esto, degollará a la víctima del holocausto y la ofrecerá en el altar junto con la ofrenda de cereal. Así hará propiciación por él y lo declarará puro. Si el que se purifica es pobre y no tiene para comprar lo requerido, tomará como sacrificio por la culpa un solo becerro, el cual será mecido para hacer propiciación por él. También llevará como ofrenda de cereal 2 kilos de flor de harina amasada con aceite y 1/4 de litro de aceite, junto con 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, según lo que pueda pagar, uno como sacrificio expiatorio y otro como holocausto. Al 8º día los llevará a la entrada de la tienda de reunión, ante el sacerdote, para su purificación en presencia del Señor. El sacerdote tomará el cordero del sacrificio por la culpa, junto con el aceite, y los mecerá ante el Señor, pues se trata de una ofrenda mecida. Después, degollará al cordero del sacrificio por la culpa, tomará un poco de sangre y la untará en el lóbulo de la oreja derecha,
en el pulgar de la mano derecha, en el dedo gordo del pie derecho, del que se purifica. El sacerdote echará aceite en la palma de la mano izquierda, y con el índice de la mano derecha lo rociará 7 veces ante el Señor. Luego, al que se purifica, el sacerdote le untará un poco de aceite que le quede en la mano. Se lo untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho, allí donde puso la sangre del sacrificio por la culpa. El aceite que le quede en la mano lo untará el sacerdote en la cabeza del que se purifica, y así hará propiciación por él ante el Señor. Luego ofrecerá las tórtolas o los pichones de paloma, según lo que pueda pagar el oferente, uno como sacrificio expiatorio y otro como holocausto, junto con la ofrenda de cereal. Así hará el sacerdote propiciación ante el Señor en favor del que se purifica. Esta es la ley que se aplicará a la persona que haya contraído una infección cutánea y no tenga para pagar las ofrendas regulares de purificación. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: si al entrar ustedes en la tienda de Canaán, la cual les doy en propiedad, yo pongo moho infeccioso en alguna de sus casas, el dueño de la casa deberá decirle al sacerdote: en mi casa ha aparecido una especie de moho. Entonces el sacerdote, antes de entrar para examinar el moho, mandará que desocupen la casa para que no se contamine todo lo que haya en ella. Hecho esto, el sacerdote entrará a examinarla. Si el moho de las paredes forma cavidades verduzcas o rojizas que parezcan hundirse en la pared, el sacerdote saldrá de la casa y la clausurará 7 días. Al 7º día regresará y la examinará. Si el moho se ha extendido por las paredes de la casa, mandará quitar las piedras mohosas y tirarlas afuera de la ciudad, en un lugar impuro. También mandará raspar todo el interior de la casa, y el material raspado lo arrojará afuera de la ciudad, en un lugar impuro. Después se repondrán las antiguas piedras con otras nuevas, y se razonará la casa con estuco nuevo. Si después de haber quitado las piedras infectadas y de haber raspado y resanado la casa, vuelve a aparecer el moho y se extiende por toda ella, el sacerdote irá a examinarla. Si el moho se ha extendido por toda la casa, se trata de moho corrosivo. Por lo tanto, la casa es impura y deberán demolerla y arrojar en un lugar impuro fuera de la ciudad las piedras, la madera y el estuco. Cualquiera que entre en la casa mientras esté clausurada quedará impuro hasta el anochecer, y todo el que duerma o coma en dicha casa deberá lavarse la ropa. Si después de haber sido resanada la casa, el sacerdote la examina y el moho no se ha extendido, la declarará pura porque la infección ha desaparecido. Para purificar la casa, el sacerdote deberá tomar 2 aves, pedazos de madera de cedro, ramas de hisopo y un paño escarlata. Degollará una de las aves sobre la vasija de barro llena de agua de manantial. Tomará la madera de cedro, las ramas de hisopo, el paño escarlata y la otra ave viva, y mojará todo esto en la sangre del ave degollada y en el agua del manantial. Luego rociará la casa 7 veces, y así la purificará con la sangre del ave, con el agua del manantial y con el ave viva, la madera de cedro, las ramas de hisopo y el paño escarlata. Soltará entonces el ave viva al campo abierto. Allí hará propiciación por la casa y ésta quedará pura. Esta es la ley respecto a cualquier tipo de infección, cutánea o de tiña, o de moho, ya sea en la ropa o en una casa, o de inflamación o erupción o mancha blancuzca, para así poder enseñar al pueblo cuando algo es puro o impuro. Esta es la ley, capítulo 15, versículo 1. El Señor les ordenó a Moisés y a Aarón que les dijeran a los israelitas: si algún hombre tiene un derrame seminal, tal derrame es impuro, lo mismo que el hombre
ya sea que su órgano sexual emita el flujo o que el flujo obstruya el órgano. El flujo causa impureza en los siguientes casos. Será impura toda cama donde se acueste el afectado por el flujo, lo mismo que todo objeto sobre el que él se siente. Todo el que toque la cama del afectado por el flujo deberá lavarse la ropa y bañarse, y quedará impuro hasta el anochecer. Todo el que se siente donde se haya sentado el afectado por el flujo deberá lavarse la ropa y bañarse, y quedará impuro hasta el anochecer. Todo el que toque el cuerpo del afectado por el flujo deberá lavarse la ropa y bañarse con agua, y quedará impuro hasta el anochecer. Si el afectado por el flujo escupe sobre alguien no contaminado, éste deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro hasta el anochecer. Toda montura sobre la que cabalgue el afectado por el flujo quedará impura. Todo el que toque algún objeto que haya estado debajo del afectado por el flujo quedará impuro hasta el anochecer. El que transporte dicho objeto deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro hasta el anochecer. Si el afectado por el flujo toca a alguien sin haberse lavado las manos con agua, el que fue tocado deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro hasta el anochecer. Si el afectado por el flujo toca alguna vasija de barro, se romperá la vasija. Si toca algún utensilio de madera, éste deberá lavarse con agua. Si al afectado le cesa el flujo, deberá esperar 7 días para el rito de su purificación. Se lavará la ropa y se bañará con agua de manantial, y así quedará puro. Al 8º día tomará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma y se presentará ante el Señor, a la entrada de la tienda de reunión. Allí entregará las aves al sacerdote, quien ofrecerá una como sacrificio expiatorio y la otra como holocausto. Así, en presencia del Señor, el sacerdote hará propiciación por el afectado a causa de su flujo. Cuando un hombre tenga una eyaculación, deberá bañarse todo el cuerpo y quedará impuro hasta el anochecer. Toda ropa o piel sobre la que haya caído semen deberá lavarse con agua y quedará impura hasta el anochecer. Cuando un hombre y una mujer tengan relaciones sexuales con eyaculación, ambos deberán bañarse y quedarán impuros hasta el anochecer. Cuando a una mujer le llegue su menstruación, quedará impura durante 7 días. Todo lo que la toque quedará impuro hasta el anochecer. Todo aquello sobre lo que ella se acueste mientras dure su periodo menstrual quedará impuro. Todo aquello sobre lo que ella se siente durante su